Esta es la historia de Takeru Kusanagi, el inexperto comandante del 35º Pelotón de Pruebas de la Academia Antimágica, una división especial relegada a cumplir las misiones que nadie más haría, arriesgando su vida en cada una de las operaciones sin recibir mérito alguno. Además de estar al mando del pelotón más débil de la Academia sin ninguna experiencia militar, el joven Kusanagi tiene otra rareza. Es un fanático a muerte de las espadas, al punto de enloquecer cuando alguien se burla de ellas. El capitán está en un barco a punto de hundirse acompañado de sus peculiares compañeras, la explosiva Usagi Sayonji y la tranquila Ikaruga Suginami. Juntos deben encarar los problemas que se avecinan como carne de cañón que se lanza a la batalla con más buenas intenciones que habilidades para defenderse. Un día como cualquier otro, el pelotón piensa en intervenir en una compra ilegal de armas como su siguiente misión. Cuando debaten sobre seguir con el plan o no, son interrumpidos por el director Sougetsu Otori para presentarles a su nueva integrante, Ouka Otori, una de las mejores estudiantes y la hijastra del director. Ikaruga y Usagi se sorprenden de tener una prodigio, una leyenda viviente entre sus filas. Lo que ellas no sospechan es que Ouka fue degradada porque era una inquisidora. Una inquisidora es aquella gente que sobrepasa los niveles de violencia contra las brujas. Ouka tenía la misión de arrestar brujas y recuperar objetos herejes para ponerlos a disposición de sus superiores. Por el contrario, Ouka asesinó a una de las brujas sin dar explicaciones y no recuperó los objetos herejes. Por ello, su padrastro la envía al peor pelotón de la academia como castigo por sus errores. Sin haberse presentado previamente, al mirarse Ouka y Takeru, supieron que no hizo falta introducción. Al parecer, ellos tienen una historia que los ata a un pasado que quieren olvidar. Ninguno de los dos hace mención de esto y siguen con su presentación. Sin más remedio, Ouka se integra al 35º Pelotón de Pruebas y de inmediato participa en la operación para recuperar objetos herejes. A priori parece una misión de rutina: estudiar el terreno, reducir a los traficantes y recuperar la mercancía. Pero todo lo que podía salir mal, sale mal. En vez de atrapar a una bruja, se metieron con un grupo de mafiosos poderosos que se enfurecen con Takeru por arruinar un trato de meses. El comandante quiere mantener la calma y salir del embrollo en el que se ha metido, aunque uno de los delincuentes se burla de su espada. Takeru pierde los estribos al escuchar que alguien se rió de sus amados sables de guerra. A punto de cometer una locura, la voz de su hermana le devuelve la calma para pelear con el traficante de armas. Lejos de ahí, Ouka le pone las manos encima al delincuente, mientras Takeru le pone las manos a otras cosas muy suaves y cómodas. Pese a los problemas y errores enormes, la operación resulta bien y el pelotón vuelve a la base. Pese a la alegría de cumplir su primera misión exitosa en meses, Ouka les hace saber que son unos inútiles incompetentes que no pueden diferenciar entre un mafioso y una piedra aun si sus vidas dependieran de eso. Al volver a la base, Takeru y las chicas le organizan una fiesta de bienvenida a fin de limar asperezas y fomentar la sana convivencia entre los miembros. El líder del pelotón se olvida de fiestas y pasteles, en cambio la lleva a detener a unos brujos en la zona industrial. Ouka accede más porque le dicta el deber que por ganas de estar con él. Rápidamente Takeru los inmoviliza para que Ouka entre a la bodega y registre la zona en busca de objetos o rehenes. Al llegar, se encuentra con una escena indescriptiblemente violenta. Las palabras faltan, como el aire que le arrebataron a las víctimas de tan terrible crimen que revive el añejo resentimiento que mora en el corazón de la inquisidora. Sin dudarlo, Ouka quiere asesinar a los brujos para terminar con miles de atrocidades con un acto terrible. Takeru trata de tranquilizarla para que recupere la calma, pero nada en sus palabras bastarán para sanar el dolor de la muerte que mora en el corazón de la inquisidora. Ouka no permitirá que él ni nadie se interponga en su misión de limpiar a la tierra de brujas y evitar miles de muertes. No quiere que otra niña, en alguna parte de ese gran país, pierda a su familia por las garras de las brujas como ella los perdió hace años atrás. Takeru logra tranquilizarla, ya que no intentará fingir que entiende lo que sufre porque sería mentirle. En cambio, le ofrece algo mejor que un sendero bañado en sangre y sufrimiento. Un lugar al que llamar hogar y un grupo de inútiles incompetentes quienes pueda llamar amigos cuando el mundo tire para abajo. Si bien ninguno de los dos se saben lo suficiente del otro como para ser llamados amigos, Ouka y Takeru ya se conocen de antes. Como te conté hace poco, ambos comparten una parte de su pasado que los hace ser más cercanos de lo que creen. Hace un año el director Sogetsu
reunió a todos los estudiantes de nuevo ingreso en un duelo de supervivencia. Aquellos que queden de pie serán asignados a los mejores pelotones de la escuela. Luego de un largo y cansado día, Ouka y Takeru fueron los únicos en pie. El joven Kusanagi estaba dispuesto a no dejarse vencer por una señorita, hasta que Ouka lo venció de un movimiento. El momento, por más insólito que parezca, creó una brecha entre ambos que quedó en el olvido. Volviendo al presente, tras terminar la misión y con las aguas tranquilas, Takeru intenta afinar los lazos de sus compañeras como un buen equipo. Sin embargo, Ikaruga y Usagi no están dispuestas a cenar con una asesina despiadada hambrienta de caos y destrucción. Takeru hace de oídos sordos a las inconformidades de sus subordinadas y se toma la tarde libre para estar con Ouka. Cuando la tarde languidece, se acercan hasta el cementerio de la ciudad para escucharla hablar sobre el episodio que tiñó su vida de color desesperanza. Mirando a las lápidas con profunda melancolía, Ouka lo deja entrar en su pasado solo por hoy. Hace 9 años, cuando era una chica común y ordinaria como tantas otras en el mundo, una bruja irrumpió en su vida y asesinó a su familia sin aviso ni razón. Cada vez que vuelve a revisitar ese episodio, hace que el tiempo adquiera la forma de 1000 tristezas repetidas. No sabe si necesita de más explicaciones para justificar las barbaridades que está dispuesta a cometer, con tal de no dejar que otra niña conozca el dolor que para ella es cotidiano. De pronto la tierra se estremece por la aparición de un nigromante que ataca la ciudad amenazando con destruirla si no lo detienen. Ambos se secan las lágrimas y corren hasta el centro temiendo que el enemigo sea demasiado fuerte para ellos. El capitán del pelotón se abre paso entre los escombros peleando contra el golem de metal invocado por el nigromante que ataca a los estudiantes de la academia. La bestia de metal pone contra las cuerdas a Takeru en más de una ocasión, llevándolo contra las cuerdas en todos los asaltos. Viendo que no será suficiente con el esfuerzo de su comandante, Ouka despierta su Relic Ether, un arma poderosa para pelear contra la magia. El suyo la dota de una fuerza sobrenatural y resistencia descomunal a cambio de partes de su cuerpo cada vez que usa el Relic Ether. No obstante, Ouka perdió el toque del prodigio injustamente, por lo que está atenida a que Takeru se libere del golem y llegue al rescate, no sin confiar en las nulas habilidades de Usagi para cubrir la espalda mientras se abre paso en el campo de batalla. El combate frenético parece no cambiar mucho con la llegada de Takeru, que es arrojado al otro lado del cuadrilátero, malherido de muerte y a punto de tirar la toalla. Sus compañeras se quedan petrificadas por verlo tirado en el suelo sin señales de vida. En el momento que se bate entre la vida y el olvido, una presencia mortecina le ofrece una segunda oportunidad. El ente se presenta como Lapis, una Relic Ether de forma humana llamado Maleus Maleficarum Type Twilight, o Mistelaine para abreviar. Lapis le aclara que este regalo del cielo no es gratis. Si quiere tomarlo, debe abandonar su humanidad. Takeru por un momento duda si es correcto dejar de ser humano al igual que Ouka, dejar de luchar y morir de una vez y para siempre. Aquellos segundos eternos se vuelven en una respuesta clara: acepto. Lapis cura las heridas de su huésped en tiempo récord, además de entregarle una armadura de caballero oscuro. Contra todo pronóstico, Takeru revive como un arma del bien que luchará hasta su último aliento para limpiar la tierra de las brujas, nigromantes o cualquier ser que se cruce en su camino. La pelea termina con Takeru recostado en las piernas de su compañera, exhausto pero satisfecho de defenderla y habiendo encontrado otra razón de vivir: ayudar a Ouka a vengarse de aquella bruja que arruinó su vida. Por la mañana el pelotón vuelve a la academia porque el director tiene algo importante que informarles. Si bien los Relic Ether solo pueden ser vistos por sus portadores, Lapis no es el caso. Ella, al ser un Relic Ether de forma humana, puede ser vista por todos, por lo que el director le prepara una identidad falsa como su hermanita menor, Lapis Kusanagi, y la mete en la misma clase que ellos para no levantar sospechas y así esté cerca de Takeru en caso de una emergencia. Además de Lapis, hay una nueva integrante que se une a las filas del pelotón 35, Mari Nikaido, una bruja rehabilitada que la academia incorpora como estudiante sin que los demás sepan de su identidad como parte de un nuevo programa que está probando. Sougetsu les encomienda su próxima misión: cuidar y vigilar a Mari manteniendo su identidad tras las sombras. Así el pelotón será tomado en cuenta en las próximas misiones de mayor importancia. De lo contrario, todos pagarán con su vida. Más pronto que tarde, las tensiones entre Mari y Ouka son palpables. Una carga con un odio justificado hacia las brujas, la otra no permitirá que nadie le haga menos por un pasado que no eligió. Los constantes roces entre la inquisidora y la bruja provocan decenas de peleas ridículas que terminan hiriendo a Takeru, que nada tiene que ver. Mari no
no entiende qué hace con los humanos si ellos son sus enemigos naturales. Ella piensa que todos tienen una razón para odiar a las brujas al igual que Ouka. Por el contrario, Mari quiere ser buena para ayudar a los demás y demostrar que la magia no es mala. Paralelamente, el agente del caos que provocó todo el dolor de Mari, el peligroso nigromante que atacó la ciudad el otro día con el golem de metal, también inculpó a Mari por los 2 asesinatos de los inquisidores. Le borró la memoria y la dejó a la suerte de la Inquisición. El otrora sacerdote, Haunted, se lamenta por haber dejado ir a su mejor arma hacia las filas enemigas, en vez de haberla hecho volar en 1000 pedazos por los aires por el simple gusto de causarle más daño. Volviendo a Mari, la pequeña tiene preocupaciones más importantes que preguntarse cómo llegó ahí, tales como quedarse con Takeru para ella sola. La bruja y Ouka discuten largo y tendido sobre quién es más especial para su capitán, si aquella que rescató en batalla o aquella que le hizo ver el otro lado de la luna. Usagi se fastidia de tantas tontas discusiones que les quitan demasiado tiempo al pelotón. En vez de seguir peleando, los inscribe en el torneo de otoño de juegos de guerra de la academia para ganar puntos y tener mejor reputación. Habiendo calmado sus tensiones, Takeru y Ouka cumplen con parte de sus obligaciones como capitán y soldado respectivamente. Ambos no deben despegar los ojos de encima y estar con ella en cada momento, incluso si deben acompañarla a su tétrico departamento, bañarse y dormir juntos. Al día siguiente los juegos empiezan, con una clara ventaja de los demás equipos. Rápidamente Takeru pierde los estribos cuando se burlan de su afición por las espadas, aunque ganan puntos y se vuelven un poco más respetados. Mientras las chicas se divierten en los juegos del lugar, Ouka investiga un poco más sobre Mari, encontrando que es una bruja con amnesia que asesinó a 2 estudiantes antes de ser capturada. Mientras Ikaruga se emociona demasiado viendo a los robots pelear, Ouka le cuenta a Takeru sobre el oscuro pasado de Mari, pero deben mantener la compostura y seguir en los juegos. Repentinamente Haunted hace acto de presencia para llevarse a Mari con él, desatando el caos y la muerte en la academia. El pelotón se repliega buscando luchar contra el nigromante. Takeru invoca a su Misteltein, aleja a los demás del medio y pelea contra Haunted armado con su gigante de hierro. Antes de que la pelea empiece, Haunted le regresa un fragmento de su memoria con tal de hacerle ver que su sueño de luchar por el bien es una ridiculez. Takeru se apresura a neutralizar a Haunted batiendo su espada en duelo ante los atormentados ojos de Mari. Si morirá por su magia, procurará que valga la pena. Para su fortuna, Ouka convenció a su padrastro para que Mari use su magia. Con la furia de la bruja desatada y la fuerza del lápiz, desarman a Haunted obligándolo a huir. Pero no todos sus problemas son pelear contra herejes. Cada cual tiene sus penas. De un día para otro, el presidente del comité ejecutivo, Reina Temjouji, anuncia que regresará el extinto festival de cacería de brujas. El pelotón que más capture brujas obtendrá puntos que podrá cambiarlos por dinero. Al escuchar esto, los ojos de Takeru se iluminan de pensar en pagar sus deudas con la recompensa. En tanto que los chicos se unen a otro pelotón para ganar más fácilmente, Usagi enfrenta problemas más serios. Su madre la sacará de la academia el próximo mes por sus bajas calificaciones para casarla con un noble de fina estampa y nobles modales, un tal Reina. Esto le cae como un balde de agua fría a la pequeña Usagi, quien solo consigue caer en los fuertes brazos de Takeru. Al mismo tiempo, Ouka es llamada por la presidenta del consejo estudiantil, Nagaru Hoshiro, para ayudarla a encontrar a una bruja que absorbe almas y asesina sin piedad, Mephistoles. Nagaru sospecha del recién llegado Reina, que en menos de un mes se volvió presidente ejecutivo y organizó la cacería de brujas, casualmente poco después que ella y su secretaria fueron atacadas por Mephistoles. Al caer la noche, Usagi despierta de su desmayo sosteniendo la cálida mano de su capitán. A fin de cuidarla, Takeru la invita a pasar la noche en su casa. La intrépida tiradora piensa que será su primera vez fuera de casa, creyendo que la cama de Takeru no merece su cuerpo. Se entrega a esa guerra en su vientre entre el sigue y el detente que hacen decisivo el presente. Takeru no entiende qué pasa y por un tropiezo imagina que cualquier cosa puede pasar en esa velada. Antes de seguir bajando más por su cintura y detenerse en la duda de que si realmente merece robarse a la niña y regalarle a la mujer, es frenado por sus amigas que lo golpean hasta la saciedad. Una vez ya calmados y vestidos el pelotón, Ouka les comunica de las sospechas de Reina y Mephistoles. Takeru resuelve matar 2 pájaros de un tiro. Serán los mejores de la cacería de brujas para ganar puntos que salven a Usagi y hacer cualquier cosa para ganarse al otro pelotón. Incluso si Takeru debe vestirse como un trapito para convencer
convencerlos. Si bien las cosas en el pelotón parecen acomodarse entre los integrantes, hay algo en el aire que los inquieta y los llena de desesperación. Reina asegura que Usagi no es tan inocente como la ve, pues por su culpa su hermano mayor murió cuando eran niños. La frágil francotiradora no sabe cómo procesar que sus amigos conozcan el episodio más negro de su pasado. Además, Ouka descubre que Reina mandó a pintar rayas en el perímetro que forma un círculo mágico gigante que toma control total del espíritu. Ouka no tiene ninguna duda que Reina es Mepístoles disfrazado. De inmediato, irrumpe en la oficina del consejo estudiantil, acompañada de la secretaria de Nagaru, sin sospechar que Mepístoles estuvo a su lado todo el tiempo. La secretaria tomó su apariencia para infiltrarse en la academia y recuperar su cuerpo que yace oculto en las instalaciones. En realidad, Reina es un poco menos que un peón que vendió a sus compañeros para apoderarse de la academia. Al descubrir esto, Mari, Lápiz y Takeru mueven cada roca de la escuela hasta encontrar a Ouka y Usagi. Esta última está recluida en una iglesia, repitiendo una y otra vez la fatal escena de la muerte de su hermano, a la vez que Reina piensa en profanar su pristino cuerpo. Sin embargo, Usagi ya no es una pequeña asustada incapaz de defenderse. En un arranque de valentía muerde a Reina para liberarse, demostrando que hasta los conejos tienen colmillos. En ese momento Takeru llega para sacarla de ahí porque Mari necesita de su ayuda para eliminar el círculo mágico y destruir a Mepístoles con un par de balas encantadas. Entre tanto, él se quedará con Reina hasta que ese miserable le pida clemencia de rodillas. Una vez neutralizado, Takeru corre a ayudar dado que Mepístoles le puso un hechizo que la hace irresistible ante todos los hombres de la escuela. Al deshacerse de ellos, corre tan rápido como sus piernas le permiten para salvar a su amiga que comienza a manifestarse en su cuerpo poseído. Ouka le ruega que tire del gatillo si es su amiga para liberarla de esa pesadilla. Usagi cierra los ojos un momento, respira hondo y dispara hacia ella, deshaciéndose de sus demonios, alejándose de sus emociones, porque ya no existen más. Ouka le grita a Mepístoles que se aleje con sus tentaciones, porque su cuerpo es de ella nada más. Pero los problemas no terminan ahí. Por si lo había olvidado, el pelotón 35 es uno de los peores en la academia. Pese a sus operaciones exitosas, aún están muy lejos de ser ascendidos, puesto que necesitan encontrar mejores misiones para ganar puntos. Ikaruga se despide de sus compañeras para recabar información. Esto le parece muy sospechoso a nuestros protagonistas, que deciden seguirla. Entre basuras y ratas, Ikaruga negocia con una espía infiltrada en las filas enemigas trabajando con Haunted para que les entregue un artefacto que podría darle otro rumbo a la guerra entre humanos y brujos. La estoica Ikaruga no tiene miedo de quien está al otro lado de la línea, pues la conoce tanto como ella. Aquella mujer inexpresiva es su hermana melliza, Izuka Suginami. Antes que pudiera llegar, Izuka envía un pelotón para hacerse con ella. Afortunadamente, Takeru llega por ella justo a tiempo para hacer una retirada estratégica. Desafortunadamente, los hombres de Izuka capturan a Usagi, Mari y Ouka, quienes arremeten contra la melliza pues no conoce a su hermana. En vez de enojarse porque en su corazón no existen emociones tan complejas, les cuenta una historia. Ella y Ikaruga fueron parte del proyecto Design Children, niños diseñados genéticamente para tener mentes orientadas a la ciencia y la tecnología con el fin de ayudar al avance de la humanidad. Ikusa siempre fue reacia a interesarse en los demás, a diferencia de su hermana, quien siempre se preguntó qué es una familia, qué son amigos. En busca de llenar su soledad, adoptó un pequeño elfo del bosque con el que se encariñó. Tristemente, su amiguito no sobrevivió al carecer de la tecnología para vivir. Por eso Ikaruga ha negociado con la gente de Haunted para regresarle la vida al pequeño elfo. Takeru se pierde en la inmensidad de las palabras que pintan la habitación. De inmediato, Ikaruga lo trae a la realidad con las bondades de su cuerpo que se desbordan más allá de la imaginación. Su capitán le increpa cuestionando cómo se atreve a mirarlo así, a ser tan bella y a sonreír. Ikaruga le explica que quiere pasar su última noche con el primer amigo que conoció, dejándolo besar el brillo de su desnudez mientras se deja llevar por sus instintos de mujer. Lamentablemente, el tiempo se les agotó, por lo que le deja un beso de adultos. Para que no la siga, Ikaruga lo ceda y sigue
sigue su camino encontrándose con su destino cara a cara. Al mismo tiempo, las chicas son liberadas para ver en primera fila la guerra entre los herejes y la Inquisición. Por si fuera poco, Ogetsu les entrega equipamiento para que se unan a la guerra que los llama. Después de un rato, Takeru se encuentra con su pelotón abriéndose paso entre las líneas enemigas que los atacan. Paralelamente, las hermanas Suginami discuten. Una quiere revivir a los elfos para usarlos como soldados en la lucha. La otra abandona su sueño de reencontrarse con su amigo para salvar miles de vidas. Ikusa enloquece de rabia porque si no está con ella, está en su contra, aunque no sabía que Ikaruga es la pieza faltante que necesita. Si quiere apoderarse de sus poderes, deberá arrancarlo de su frío pecho. De la nada, Haunted hace acto de presencia para arrebatarle la vida a Ikusa y pelear contra Ikaruga. Esta se lamenta de no haber compartido su juventud con su hermana, lamentando al instante que sus diferencias fueron más fuertes que ellas. Pero no es momento para lamentos. Primero deben destruir al dragón de Haunted que se eleva por el cielo. Usagi se hace de un cañón en tanto Takeru, Mari y Ouka lo atacan de frente. La batalla es frenética. Destellos de energía y sangre corren a partes iguales. Nuestros protagonistas combaten sin preocuparse por su propia vida. La contienda termina con el pelotón vencido y cansado de tanto sufrir, pero satisfechos de estar juntos de nuevo. Lejos de las alimañas con mucha maña, Ikaruga encuentra una misión encubierta que les ayudaría a ganar puntos, la cual consiste en arrestar a un vendedor de artículos mágicos, aunque les recomienda que no lo hagan. Ouka se aferra a realizar la operación sin importar lo peligrosa que ésta sea. Grande es su sorpresa cuando en vez de un arma y un uniforme, debe usar un vestido escotado y un labial carmesí. Usagi, Mari y Ouka se quedan al lado de degenerados amantes de las menores sin echarlo a perder. Al tiempo que Takeru se compromete en su papel de camarero, encuentran al presunto vendedor. Por ende, deben actuar con precaución. Ouka hace de oídos sordos cuando un pervertido la toquetea, asustando al verdadero vendedor que corre como alma que lleva el diablo. Pese a Ouka, el pelotón hace del dichoso artefacto que se parece a un simple anillo. A fin de determinar con la duda de qué será, las chicas pelean por el anillo con tanta suerte que Takeru lo atrapa. De un momento a otro, el aire parece estar más perfumado, como si suaves rosas se revoloteaban de inmediato. Todas quieren un pedazo del calor de su capitán, quien se mantiene reacio de mirarlas a sus ojos llenos de un eléctrico ardor. Al parecer, es un anillo embriagador. Ikaruga, con la poca sobriedad que le queda, se acerca diciéndole que esta noche el alcohol las ha embriagado, pero no importa que se rían y las llamen las mareadas, porque esa noche beberán la saciedad. No todos son responsabilidades en la prisa cotidiana de la ciudad. También hay momentos de relajación disfrutando del sol, la arena y el mar. Si bien deben investigar la playa, las chicas deslumbraron con los magníficos cuerpos de sus compañeras. Las palabras sobran cuando sus esculturales cuerpos desfilan en toda su gloria, pero falta la inocencia de la tierna Lápiz para llevarse la atención de Takeru. La tranquilidad de la excursión se rompe con el avistamiento de un monstruo marino que ataca a los visitantes. Takeru las comanda desde el baño porque está indispuesto. Mari y Usagi serán la carnada en tanto Lápiz se queda esperando a que su huésped regrese del trono. Más pronto que tarde, los tentáculos de la bestia rozan los cuerpos de las chicas. Takeru se recupera de los problemas corriendo a salvarlas con el apoyo de Lápiz. El capitán se lanza al mar ignorando el peligro, que su armadura es demasiado pesada o que no sabe nadar. Al final del día las rescata y a Lápiz le regala un buen botín marino como muestra de agradecimiento por cuidarlo incluso cuando la naturaleza le habla. Volviendo al ruedo, Takeru se reencuentra con esa voz que le aconseja no creer en las sonrisas y la calma cuando el mundo se burla de él. Kiseki, su hermana menor. Kiseki tiene una conexión especial con su hermano, ya que posee el cuerpo de un demonio que le tiene recluida, encerrada tras un muro de cristal mientras su hermano conoce a más mujeres además de ella. Esto la condena y hoy la llena de desesperación. Esa misma noche, Ouka se entretiene deteniendo a un par de traficantes de objetos mágicos. Cuando terminan la misión, Ouka lo nota cansado, por lo cual le recomienda tomarse el día libre para ver a su familia. Poco piensa que bajo sus pies, su hermana está sufriendo un calvario. Como te dije anteriormente, Kiseki posee el cuerpo de un demonio. Su poder le permite que todo lo que toque se convierta en parte de ella. A fin de evitar que su poder se salga de control, Sogetsu la tortura día y noche hasta que no quede ni una gota de ella que puedan usar. Kiseki solo conoce la calma cuando está con su hermana.
hermano. Sin más opción despierta al demonio que está encadenado para liberarse de las cadenas e ir con su preciado hermano. Por su parte, el pelotón y Takeru cumplen otra misión encubierta queriendo atrapar a otro traficante. Este sale corriendo metiéndose en un callejón. Takeru va tras él sin imaginar lo que está en las sombras. Al ver a Kiseki caminó por el mundo cruel de fracaso en fracaso con la mirada caída y los brazos exhaustos después de escapar de su prisión. Takeru trata de mantenerse fuerte, pero la amarga realidad la sobrepasa. Antes de que los encuentren, se refugian hasta que Kiseki se recupere. Sin decir una palabra, Aouka entiende que ambos están sufriendo. Para que tengan al menos un momento lejos del dolor, las chicas la preparan para tener una cita con su hermanito. La pequeña Kiseki desborda de felicidad. Le pide a Takeru que la mate para terminar con su suplicio porque él es el motivo de su alegría. De inmediato Takeru se niega a hacerle daño aun si se lo pidiera, porque le prometió cuidarla cuando era niño sin importarle pelear contra el mundo. En cambio, quiere obsequiarle un día feliz rogándole al tiempo que no avance porque es cruel. Sin embargo, uno de sus compañeros llega a arruinar el momento para matar a Kiseki. Antes de que la batalla destruya la ciudad, sus superiores lo detienen para llevársela y apartarla de su lado. Takeru y Aouka son detenidos por insubordinación, lejos de cualquier posibilidad de salvar a Kiseki. Como aquella vez que Takeru le ofreció un hombro donde llorar, ella le prestará su brazo para ayudarlo a cargar su pesada cruz. Gracias al apoyo de la presidenta Hoshijiro y de las chicas, nuestros protagonistas se apresuran a llegar a la zona cero. Desafortunadamente, un ejército de brujos y miembros de la academia están a punto de asesinar a Kiseki. El enfrentamiento entre los antiguos compañeros los lleva a destruir media ciudad tratando de defender sus ideales. La frenética lucha termina con Takeru sobreponiendo a su hermana sobre cualquier deseo egoísta, pero termina de irse al garete cuando Haunted hace acto de presencia hiriendo a Takeru. Kiseki, que mira la escena, no puede contener al demonio que se desborda y llena las calles de la ciudad. Enseguida Aouka le ofrece cada fibra de su ser a su Realigeder para hacerle frente a Haunted el tiempo suficiente para escapar y pensar en un plan para destruir al demonio. Y Karuga revela que al ser inmortal solo puede morir cuando la persona quiere dejar este mundo a manos de otra, en pocas palabras. Entre tanto, Takeru despierta en un lugar entre el cielo y la tierra, donde Lapis le pregunta si está dispuesto a abandonar su humanidad y todo lo que ello implique. Takeru acepta el trato antes de que el tiempo se escurra entre sus dedos. Espada y Amo sellan su pacto inmortal con un beso que le devuelve a la vida como una máquina imparable. Las chicas no quieren que su capitán cumpla su deber, a lo que este contesta: no peleo solo por mi hermana, también peleo por ustedes. Takeru atraviesa a Haunted como si cortara aire para abrirse paso hasta llegar al corazón de Kiseki. Takeru la rescata sellando al demonio por un tiempo, aunque solo hay una forma de terminar con el sufrimiento de Kiseki. Aouka, Mari, Karuga y Usagi le tienden una mano a Takeru como muestra de amistad. Este comenta que si ven en sus ojos lágrimas que corren, no es que esté llorando, es que el humo en sus ojos entró. Si llegaste a esta parte del video, comenta a Pelotón35 y no olvides dejar tu like, suscribirte y seguirme en mis redes sociales. De igual manera, quiero enviarle un saludo a los que se volvieron aventureros en la opción miembros del canal. Yo soy el Doctor E y tú eres sexy.